nada, primero de todo, oye, quiero dar, aparte a José Antonio por la posibilidad de que compartamos este ratito, de organizarlo, sobre todo a vosotras, a vosotros porque estéis acá y que podamos eso. Yo haceros una pequeña presentación en torno a qué es este universo de Canción de Hielo y Fuego y cómo podemos encuadrar un poquito la obra de George Martin, por un lado, y por otro lado, intentar ver si podemos también, ¿por qué no?, reflexionar en torno a las posibilidades o a las utilidades que este tipo de producciones culturales, ¿no? y sus adaptaciones, evolución y transformaciones, pues nos pueden dar a la hora de acercarnos a la Edad Media, de discutir sobre ella, de hacerla más abarcable para, ¿por qué no?, para nuestros alumnos, para gente que no necesariamente tiene un interés, por otro lado, académico, ¿no? Y que quizás sí puedan darnos una oportunidad. ¿Por dónde me quiero comenzar? Supongo que todo el mundo conoce Canción de Hielo y Fuego a día de hoy y Juego de Tronos, pero mi idea no era empezar exactamente por ahí, sino que yo quería encauzarlo por otra cuestión muy rapidita, que es la de situarla dentro del género que da lugar a este tipo de productos, que es el género de la fantasía heroica. ¿De acuerdo? Porque creo que salió ayer en la discusión que uno de los debates que hay es si en qué medida la obra de Martin realmente es original, ¿no? En relación a otros grandes referentes, muy particularmente al de Tolkien. Incluso digamos, esa afirmación tan rotunda de que en realidad él había roto completamente con ese tipo de referente que era el mundo de las tres edades de la Tierra Media del Señor de los Anillos, ¿no? Bueno, la realidad es que más allá de eso, conviene que tengamos en cuenta que, evidentemente, nadie está solo en el mundo y de alguna manera nos aupamos todos sobre los hombros de algunos gigantes. Algunos de esos, pues los tenemos acá, que son estos tres, entre otros, algunos autores británicos muy relevantes de finales del siglo XIX y de las muy primeras décadas del siglo XX, que de alguna manera conectan la literatura romántica británica del final del XVIII, de la primera mitad del siglo, movimientos artísticos como el de la hermandad rafaelista y el interés por la literatura de temáticas heroicas y por los temas, y entre otros temas muy particularmente por los medievales. No serán los únicos, porque en realidad, y verán que me voy a referir sobre todo a autores que han escrito en inglés, británicos y estadounidenses, y que a partir de su reflejo y de los entornos en los que van a escribir y compartir, ¿no?, sus creaciones, van a dar lugar al género. Aparte de ellos, yo he elegido entre otros muchos a tres que son particularmente representativos de su evolución. Uno es el estadounidense Robert Howard, y que conocerán sobre todo pues, por Conan el Bárbaro, ¿no? Y va a ser uno de los autores más interesantes de esa revista, que fue Weird Tales en los años 20 en Estados Unidos, y en el que van a tener lugar muchos relatos cortos de diversas temáticas fantásticas, de ambientaciones actuales, de ambientaciones en tiempos pretéritos, medievales, también está en los orígenes de la ciencia ficción, ¿no? Del terror cósmico. Lovecraft también estuvo eh, publicando en revistas de este tipo en su momento, ¿no? Pero también es importante que tengamos en cuenta que muchos de los referentes que se van a marcar en la obra de Robert Howard, ¿no?, en cuanto a las edades, el tipo de los personajes arquetípicos, la construcción de los espacios, de los ambientes sociales en los que se mueven, la relación entre la realidad y lo sobrenatural y la magia y la hechicería, pues son claves y van a ser un continuo en lo que vino después. Otro que a mí me gusta mucho, dicho y lo cité, es el británico Michael Moorcock, que sigue vivo y que va a ser, creo, el introductor del concepto, en puridad, del concepto de multiverso, ¿no?, de los universos paralelos, de los planos de existencia, espacio-tiempo, que se conectan entre sí a la hora de comprender dentro de estos géneros de la fantasía heroica. Y su gran personaje, el campeón heroico, ¿no?, Elric de Melniboné, ¿no?
y que ya está dentro de un giro muy interesante que va a dar este tipo de género a partir de los años 60, 70 del siglo XX, ¿no? Y menos, si queremos, menos maniqueo y bastante menos arquetípico de lo que había venido siendo. Luego otras evoluciones, ¿no? Como la de El Mundo Disco de Terry Pratchett, ¿no? Y en el que el humor y la sátira se combinan, ¿no? Para darle la vuelta a esos, digamos, al canon. Y por qué no, también la difusión, que en el caso de Martin, pero por qué no de Andrei Sapkowski, ¿no? Y de ese universo del brujo de Geralt de Rivia, nos coloca ante pues, el horizonte de enorme actualidad y vitalidad de la fantasía heroica a día de hoy, ¿no? Que tiene que ver con su producción en formatos escritos, difusión en el cómic, en series de televisión, videojuegos, cine, que el monopolio a la hora de generar tendencias no solo ya lo llevan autores y autoras que escriben en anglosajones, británicos, estadounidenses, australianos, sino que encontremos focos de interés por todo el mundo, de novelas que se producen en diversos idiomas y llegado el momento tienen la capacidad, a partir de la traducción fundamentalmente al inglés y luego a otras lenguas, de convertirse en fenómenos de la cultura de masas. Ya que en general este género de la fantasía heroica ha tenido tradicionalmente un alcance muy sectorial. ¿Qué es lo que hace especial a Canción de Hielo y Fuego como para convertirse salirse de la normalidad y convertirse, digamos, en el primer gran fenómeno de masas de este género en el siglo XXI? Bueno, ahí lo tiene Martin, nació en los años 40 en los Estados Unidos, en New Jersey, en el año 48. Nada que ver, por ejemplo, con la semblanza que nos hacía Alicia el lunes de Tolkien, ¿no? Estamos hablando de alguien que se licenció en periodismo a principios de los años 70, que ya desde en su época estudiantil publicaba pequeños relatos de ficción bueno, en revistas de este género, y que más o menos, sobre todo desde finales de los años 70, desde el año 79-80, va a combinar, por un lado, la actividad, digamos, lúdica o que era secundaria dentro de su dedicación profesional como escritor de ciencia ficción y de literatura fantástica, con la de guionista para televisión y cine, instalándose en Hollywood, junto a Los Ángeles. El gran salto se da cuando a partir del año 95-96 abandona esta dedicación y se va a concentrar exclusivamente en la literatura y va a retomar algunos relatos en los que ya había trabajado desde los años 80 para iniciar esta saga de la Canción de Hielo y Fuego con su primera novela, A Game of Thrones, ¿no? Un Juego de Tronos. Las tres primeras novelas salieron muy rápido, casi consecutivamente, ¿no? Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, y fueron un éxito notable dentro digamos, de los seguidores del género. Ya con la cuarta, con Festín de Cuervos, podemos ya encontrarnos con su difusión más allá incluso de esos sectores, digamos, de fans de la fantasía heroica. Tanto era así que yo digo, como experiencia personal, para los años 2007-2008 circulaban traducciones en múltiples idiomas, amigos que me recomendaban fervientemente estas novelas como lo mejor en este sentido, puestos a tratar de hacer un esfuerzo de imaginación de un mundo medieval y de conflictos medievales, ¿no? Y tal fue su éxito que en realidad, para 2011, cuando salió Danza de Dragones, ya se estaba trabajando efectivamente en la realización de la famosa serie de televisión por HBO, ¿no? Por HBO. Y que todos saben, 8 temporadas, un éxito extraordinario, mundial hasta 2019, que acabó, tanto así como para dar lugar a la realización de una precuela, A Casa del Dragón, que se estrenó este año, se prepara ya lo saben, la siguiente temporada, y que está basada en
otra novela desarrollada en paralelo que publicó George Martin lo tengo acá, en el año 2018, Fuego y Sangre, ¿de acuerdo? Y que tiene que ver con una de las guerras civiles que se produjeron unos cuantos centenares de años antes de los acontecimientos narrados en Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Y en la serie de televisión. ¿Qué tenemos? La serie, en buena medida, ¿no?, bebió del enorme éxito que permitió la difusión de estas novelas, no ya fuera de, digamos, del nicho de consumidores habitual, ¿no? Eh, por su calidad, por el boca a boca también, porque los derechos de las mismas correspondían a dos de los principales grupos editoriales en inglés, a Penguin Random y a HarperCollins, lo cual le dio una ventana de visibilización del producto y de difusión del mismo, pues, desconocida, ¿no? Ese éxito y el éxito de la serie se ha visto, además, digamos, reflejado en la multiplicación del número de productos que han surgido. Como yo aquí les he querido poner uno, ¿no? Luego quedó mal, quería que vieran el Winter is Coming, ¿no? Que sea tan repetido, ¿no? Juegos de mesa, juegos de rol, wargames, cualquier tipo de merchandising, ropa. ¿Por qué no? También literatura derivada, ¿no? Como este libro de cocina basado en las múltiples descripciones de comida que aparecen dentro de la saga, son tremendamente detalladas, de hecho. Eso es una de las características que tienen las novelas de George Martin, por ejemplo, ¿no? Y ya, ¿por qué no? Incluso el hecho de que la fascinación por la obra creada por el autor estadounidense y ha dado lugar al desarrollo de literatura, digamos, académica, dispuesta a analizar los referentes culturales en general, históricos, literarios, en los que se ha basado, muy particularmente en esos muy evidentes referentes medievales. Aquí el libro de Caroline Larrington, ¿no? Está editado en español también por Despertar Ferro, o uno, entre otros, de los diferentes trabajos en español. Este se publicó en el año 2019, coordinado por un colega nuestro, en relación a esa conexión entre el conocimiento del mundo medieval, las representaciones del mundo medieval y su reflejo en Juego de Tronos. De alguna manera, tratando de buscar las posibilidades de uso, si quieren, didáctico o divulgativo, cuando menos, del conocimiento histórico a través de este tipo de productos de ficción. Bien, entonces a lo que vamos, que es en qué medida, pues, es original esa obra de Martin y por otro lado, qué tiene o qué nos puede aportar de medieval. Yo en ese sentido les he querido señalar ahí unas cuantas características que son típicas de las novelas del género de la fantasía heroica, ¿de acuerdo? Y que podremos encontrar en algunos casos en estas novelas y en otros veremos cómo se responden a adaptaciones o incluso a transformaciones. Algunas tienen que ver con la manera específica de construir del autor, otras con una tendencia general dentro del propio género, ¿no? La primera es evidentemente es la de la asociación con los tiempos pretéritos, ¿no? La fantasía heroica siempre podemos leerla, verla, imaginarla, bien porque se nos dice explícitamente o bien porque hay suficientes elementos que permiten reconocerla en un tiempo anterior al nuestro. A veces se trata de eras anteriores a la nuestra dentro de nuestro propio planeta, en otros casos de universos paralelos, ¿no? Dentro también, ¿por qué no?, incluso de esa noción del multiverso, ¿no? Y de los planos de la existencia. También es muy evidente que las sociedades en las que se desarrollan estos relatos son sociedades cuyas características, todas ellas en todos los planos, desde la vida material y las formas de producción hasta todas las superestructuras, si quieren, no materiales, responden a sociedades premodernas, preindustriales, preliberales y precapitalistas, claramente. Y las referencias culturales que los autores y autoras utilizan son fundamental, dependen
de las referencias del mundo antiguo, sobre todo grecorromano y del Mediterráneo, y muy concretamente de la Edad Media. Es muy importante la relación entre lo real y lo sobrenatural. Por un lado, porque la reconstrucción extremadamente detallada de espacios, ambientes, objetos, comportamientos es fundamental en este tipo de productos. Y por otro lado, la presencia de espacios, prácticas, seres conscientes o no conscientes, animales mágicos. Quizás el más representativo, como siempre, es el dragón, y aquí Martín evidentemente lo utiliza de forma continua. Las referencias al universo pagano son también, o a los universos paganos son continuas, ¿no? También se pueden deslizar de otras de forma velada a formas al cristianismo o a formas de religiones monoteístas, pero la multiplicidad de formas de creencias, ¿no? Y sobre todo en diferentes formas de divinidades o incluso su intervención en en este ámbito en el que se desarrollan los relatos, clave. Y luego tenemos elementos típicos de la literatura épica, profundamente adaptadas a formas novelísticas para consumos populares o incluso de masas en el siglo XIX y XX, ¿no? Vamos a tener tramas que se basan en la existencia de un conflicto en el que uno o varios personajes desarrollarán unas formas de viaje iniciáticos para resolverlos, plagados de aventuras en las que el enfrentamiento y la derrota de los enemigos que se encuentran es fundamental para la resolución de esas narraciones. Y lo que nos encontraremos son, si queréis, tres arquetipos de personajes, o esos fueron los que se construyeron originalmente. Por un lado, la del héroe clásico, el guerrero, ¿no? Está vinculada, que a través de la fuerza y de la destreza normalmente adquiere esos papeles protagonistas. Los hechiceros, magos, dominadores de saberes extraordinarios, que a ver, pueden ser también protagonistas o actuar a la par, a veces muy habitualmente también antagonistas, y luego toda una serie de compañeros entre los que destacan, si queréis, o a mí me gusta destacar los exploradores, salteadores, saqueadores, o en general, si queréis una cierta adaptación incluso de ese personaje de el pícaro, ¿no? Con actitudes, ¿por qué no? También graciosas, que en muchos de los casos que ayuda a construir en la narración, o también articulan, ¿no? Esta forma de relato frente a la posición de los protagonistas, ¿no? No siempre, en muchos de los casos, además, estos personajes o muchas de las características se van a combinar entre sí en algunos de los personajes. Lo que es más cuestionable es si siempre lo que nos encontramos en estas novelas es un conflicto maniqueo, ¿no? Claro, entre bien y mal, o entre buenos y malos, porque esto y sobre todo a partir de las obras surgidas desde los años 60, como os decía, va a ir cambiando notablemente, y lo que nos vamos a encontrar son horizontes con muchos más grises en los que las circunstancias, el destino, las circunstancias en el que se envuelven los personajes, o la necesidad de dotación de realismo, los convierte en individuos mucho más matizados y que afrontan más ambiguos, que afrontan conflictos morales mucho más complejos, y a través de lo cual también se permite hacer si queréis, una conexión entre esos universos de ficción pretérita, fantástica, y el mundo actual en el que se producen estas novelas, series de televisión, películas. Bueno, vamos un poco entonces a Poniente, ¿no? En general al mundo de la canción de Hielo y Fuego. Bueno, Poniente solo es esta parte de aquí, el continente occidental, para que así vayamos viendo qué hay y qué no hay de todo esto en la saga de George Martin. Bueno, dos grandes continentes dentro del mundo conocido. Esos en el Levante, el mar Angosto, que lo separa de Poniente, que es el gran escenario donde se desarrollan las novelas, las series, ¿no? Un espacio tremendamente peculiar, ¿no? Que de alguna manera va a permitir paralelismos en cuanto al espacio y las culturas que lo pueblan, si queremos,
el mundo alrededor el mundo conocido, si queréis, en la Edad Media, ¿no? Y ese mundo alrededor del Mediterráneo, desde las Islas Británicas y Escandinavia hasta el norte de África o el Próximo Oriente, ¿no? Y noticias mucho más difusas respecto al mundo más allá de ese Próximo Oriente. Un mundo extraño en el que los ciclos de las estaciones no son como los nuestros, sino que estas se extienden durante años de forma irregular que nadie conoce a ciencia cierta porque se produce. Quería por eso poner esa imagen para tratar de contrastar además la imagen del invierno y del verano, además también toda la construcción simbólica que en los textos se maneja en torno a las cualidades de cada uno y otro y la idea del progreso o de la amenaza a ese mundo conocido. Así que eso más o menos encaja razonablemente. Las novelas básicamente se desenvuelven en torno a dos grandes conflictos, para que nos hagamos idea. Uno tiene que ver con una lucha política, militar tremendamente cruda que se produce entre las principales casas aristocráticas que gobiernan los siete reinos, esos siete grandes territorios en los que se divide la mayor parte del continente de Poniente, de Westeros, ¿no? Que hasta hacía algunos años antes del inicio de la trama era gobernado por la casa Targaryen, la cual centenares de años antes, venida desde esos, conquistó cada uno de estos territorios previamente independientes, gracias, entre otras cosas, a su capacidad para domar y montar dragones y someter a cada una de estas casas. Bien, en el momento en el que se produce la trama, esta casa ha sido destronada. El sucesor en el trono de hierro, Robert Baratheon, muere en circunstancias extrañas y a partir de eso se inicia una cruentísima y complejísima guerra civil en la que las diferentes facciones aristocráticas y sus distintos vasallos van a enfrentarse unos contra otros y además tendremos aquí el papel de los descendientes de los Targaryen exiliados en el este. El otro gran conflicto que hay es justamente la amenaza del fin del mundo, de la destrucción de ese mundo conocido a partir del conocimiento de la llegada del invierno y de algo que aparece a partir de los primeros capítulos en esa primera novela y en los primeros capítulos de la primera temporada de la serie, que es la existencia de muertos vivientes que avanzan hacia el sur dispuestos a ocupar todo el territorio más allá de acá, de el muro que divide el lejano norte salvaje y los siete reinos, ¿no? La forma, si queréis, hasta del mapa, hasta de Westeros, el mapa, la existencia del muro, permite una asociación con Inglaterra, con el muro de Adriano y de esta propia gran guerra civil con la Guerra de las Rosas, que se desarrolló durante la mayor parte del siglo XV en Inglaterra, bastante evidente. Y de hecho, Martín ha aludido a ella y reconoce que efectivamente sí es una de las fuentes de inspiración. Claro. Luego, ¿qué tenemos en torno a eso? Lo que vamos a tener no son uno o dos personajes que se desenvuelven, sino, o que son protagonistas, sino multiplicidad de personajes que en primera persona interactúan y van a ser los que nos conduzcan alrededor de la historia desde perspectivas particulares y que, como veremos, no son ninguno ni completamente bueno ni completamente malo, sino que persiguen intereses particulares, afrontan conflictos y son capaces de lo mejor y de lo peor, que no habrá problema para que por las mismas puedan ir desapareciendo sucesivamente en distintas circunstancias, que eso también permite, si queréis, afrontar digamos, una posición un tanto crítica de Martin respecto a la crudeza, ¿no?, de la realidad que sí que se introduce en sus novelas. En ese sentido, que tenemos también como muy feudal, que sí me quería afrontar. ¿Y en qué lo podemos reconocer como tremendamente feudal? Las formas de gobierno, esa monarquía, esas casas señoriales que gobiernan grandes señoríos con diferentes feudatarios y fundamentalmente campesinos que trabajan tierras agrícolas y lo sirven, ¿no? Tenemos aprecio hacia actividades artesanales y contextos de sociabilidad típicos rurales y urbanos del mundo medieval, como eso, ¿por qué no?, de esas tabernas. Es relevante que,
aunque las ciudades son escasas dentro del mundo de Juego de Tronos, en Ponientes hay muy pocas, sí es cierto que el gran centro del poder y de la trama cortesana lo vamos a encontrar en torno a King's Landing, ¿no? Esa gran ciudad capital donde está la sede del trono de hierro, ¿no? La corona. Y que de alguna manera podemos asociar, si queréis, con alguna de esas grandes ciudades capitales del mundo medieval occidental, ¿no? O incluso, quizás, puesto que en la geografía de Poniente de alguna manera se reflejan diferentes espacios del occidente medieval, si queréis, desde Escandinavia, las islas, Inglaterra, Escocia y la Inglaterra del Norte, ¿no? Francia y la caballería, el sur hispánico, ¿no? ¿Por qué no? Quizás, ¿por qué no relacionarlo incluso de alguna manera con la gran capital del poder imperial de Bizancio? Por poner. Las ciudades, sin embargo, van a ser algo más característico, sobre todo en las costas de esos, tanto aquellas ciudades, las grandes ciudades mercantiles como Bravos, la asociación con Venecia es evidente, o las grandes ciudades esclavistas como entre otras, ¿no? Y con las que se pueden establecer asociaciones respecto a formas de culturas orientales, orientales o incluso de época antigua. Es importante reconocer que la esclavitud está prohibida en los 7 reinos, en Poniente, sin embargo no lo está en esos, ¿no? Y esa, por tanto, contraposición entre Occidente y Oriente, ¿no? Y el Occidente feudal cristiano y el Oriente islámico, entre otros, pues también es bastante potente. Las referencias nórdicas, entre otras, aparte de las de la cultura caballeresca, son muy notables. No todo lo que gira en torno a los cuervos, el cuervo de los 3 ojos, la historia de Brandon Stark, ¿no? Y su conversión al final en el cuervo de 3 ojos, tiene mucho que ver con la idea del conocimiento, del acceso al conocimiento, la visión del pasado, del presente y el futuro, ¿no? Propia de la mitología nórdica. Incluso esta imagen acá es difícil no asociarla con el Yggdrasil, ¿no? De la mitología nórdica. Y bien, se me había quedado otro que era, pero lo dejo de un lado porque si no nos vamos, que es las múltiples referencias a la sociedad aristocrática, a la cultura cortesana. La mayor parte de los personajes que aparecen y y los que tienen mayor protagonismo pertenecen a esas casas aristocráticas y van mostrando justamente las luces y las sombras de esas culturas aristocráticas y caballerescas, de esa sociabilidad de familia amplia, linaje, de casa, con vasallos y criados, y también las sombras del mismo y y la traición y la brutalidad que no obstante se encuentra y se desenvuelve en torno a ello. Lo exótico, de nuevo volviendo a esa escena del oriental, aparece continuamente. El sur de los 7 reinos, Dorne, justamente remite a una imagen, si queréis, de lo exótico, ¿no? Ya que puede ser asociado de alguna manera tanto con lo oriental, norteafricano, como también, ¿por qué no?, con una cierta imagen de lo medieval hispánico en la que los rasgos, si queréis, árabes e islámicos aparecen de manera continua. ¿Cuánto tiene que ver esto con la conciencia de la realidad medieval de la península ibérica y cuánto con los tópicos orientalistas respecto a lo ibérico? Podríamos hablarlo. La imagen de los Dothrakis, de esos nómadas guerreros en el centro del continente oriental de esos, que remiten por una parte a los hunos, por otra parte, ¿por qué no?, también a los mongoles como gran fuerza conquistadora en torno a la cultura del caballo, es también muy fuerte. Las referencias también, por otro lado, si queréis, a los cimmerios, a los que pertenecía Conan el Bárbaro, son difíciles, por otro lado, de eludir dentro de sus características. Con esto yo ya, que me he quedado al final en la media hora, os dejo para que podamos discutir un poquito más en torno a ello. Mi idea es que no, claro que no se puede plantear que la obra de Martin sea absolutamente original, ni mucho menos. La bebe directamente de todo lo mejor producido por la fantasía heroica que él mismo leyó, a la que él mismo contribuyó desde los años 60 avanzados y en su renovación y en su conversión en un género mucho más
complejo, abierto a construcciones de personajes mucho más enrevesadas, más realistas, menos arquetípicas, menos moralistas, capaz de conectar también probablemente más con los intereses del público y que sin duda no rehúye en ningún caso un esfuerzo de documentación literaria e histórica notable, eh, en el que el propio esfuerzo que él mismo hace por una reconstrucción extraordinariamente detallada de ambientes y comportamientos, creo que convierte tanto las novelas como la serie, que a mí particularmente las novelas no me gustaron nada, ya hablaremos si queréis. Y las series de televisión fueron, en mi opinión, de más a menos, pues no quitan para que sean eh, utilizadas con buen criterio de enorme utilidad como recursos para la aproximación a la discusión sobre las sociedades medievales. Ahora, pues el turno es vuestro. Gracias por dedicarme este ratito y vamos a hablar de ello.